Vamos a comenzar este vídeo sobre inmunología explicando brevemente, o definiendo más bien, qué es la inmunidad. La inmunidad, supongo que sabes, o por lo menos te suena, que es la capacidad que tiene un organismo de mantenerse libre de enfermedades infecciosas o de agentes patógenos. Y el sistema inmunitario, que es otra palabra que también habrás escuchado, es un conjunto de órganos, tejidos, células, moléculas, todo aquello que nuestro cuerpo tiene y que se afanan por protegernos y defendernos de las infecciones. Después de esta pequeña introducción, pues es importante que distingas cuáles son los mecanismos de autodefensa que tienen los seres vivos, distinguiendo los tipos de respuesta. Como puedes ver aquí, hay unos mecanismos que son innatos y otros mecanismos que son adaptativos o adquiridos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, pues todos los mecanismos innatos los tienen la mayoría de los seres vivos y su principal característica es que carecen de memoria inmunológica, que ya veremos un poquito más adelante en este vídeo en qué consiste. No tienen memoria inmunológica y por tanto es una respuesta muy rápida. La palabra innato significa que nacemos con ella, y aquí puedes ver, bueno, pues una serie de mecanismos tanto internos como externos, ¿vale? Barreras o células internas en nuestro cuerpo que responden a este tipo de mecanismos. Y por el contrario, los mecanismos adaptativos son aquellos que son exclusivos solamente de los vertebrados. Los invertebrados no lo tienen. Son más lentos porque tardan varios días en desarrollarse y son los que van a dar lugar a lo que llamamos memoria inmunológica, que ya la explicaremos un poquito más adelante. La palabra adaptativa o adquirida, pues sobre todo adquirida, quiere decir que no nacemos con ella. Significa que estos los vamos adquiriendo durante nuestra vida, y la palabra adaptativa quiere decir, como veremos un poquito más adelante en este vídeo explicativo, que se van a adaptar, tienen la capacidad de adaptarse a los distintos tipos de patógenos que existen. En este pequeño esquema, pues te quiero mostrar un poco pues estos conceptos, ¿no? Lo que es la inmunidad adquirida y la inmunidad innata, pero relacionada con las barreras que tiene nuestro cuerpo. Es decir, hay una primera y una segunda líneas de defensa de nuestro cuerpo que son mayoritariamente innatas, es decir, son rápidas. Estas pues constituyen la piel y las mucosas, ¿vale? Y los fagocitos, principalmente, aquí junto con la inflamación, ¿no? Esto es lo que pasa de una manera cuando un patógeno entra en nuestro cuerpo, atraviesa la piel, por ejemplo, a través de una herida, ¿vale? Y se produce esta primera respuesta innata. Es decir, es una respuesta inespecífica, quiere decir que ataca a todo lo que entre por nuestro cuerpo. Se produce inflamación, como puedes ver aquí, bueno, y forma pus y otra serie de cosas. Esto sería una respuesta que afecta a todos, por eso es inespecífica. Todo lo que entre y que sobrepase nuestras dos primeras barreras. ¿Vale? Esta es una barrera física, la primera barrera, y esta es, como dijimos, es una segunda barrera, pero esa es una barrera celular, ¿vale? En la que interviene una serie de proteínas que se llaman complemento, y unas células que se llaman los fagocitos. Bien, pues estas son las primera y segunda barrera. Si el patógeno consigue traspasar o no es eliminado, ¿vale? O neutralizado por estas dos barreras, entonces entraría en acción una tercera barrera, ¿vale? Esa tercera barrera o tercera línea de defensa es más lenta, pero es más específica y además tiene memoria, que veremos en qué consiste eso. Como puedes ver aquí, pues en ella intervienen dos tipos de respuesta. Intervienen los antígenos y los anticuerpos, que seguramente que estas palabras te suenan, sobre todo la palabra anticuerpos, ¿vale? E intervienen, bueno, hay dos tipos, la respuesta celular, solo células, y la respuesta humoral, que es la que tiene que ver con los anticuerpos. Esto lo explicaremos, como es un poco complejo, lo explicaremos con más detalle un poquito más adelante. Pero aquí lo importante es que distingas, pues eso, la respuesta innata, que es la primera que se lleva a cabo cuando un patógeno entra en nuestro cuerpo, y la respuesta adquirida, que es un poco más compleja y posterior. Vamos a diferenciar aquí brevemente en qué consisten la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Las células de la inmunidad son los leucocitos o glóbulos blancos, hay muchos tipos, y
Y los que intervienen en la inmunidad innata, al no tener memoria, siempre actúan igual. Es decir, sea cual sea el microorganismo o el número de contactos, siempre van a actuar igual. Las células típicas son los fagocitos, como veíamos anteriormente, ¿vale? Van a actuar de manera rápida y no tienen memoria. Esta es una característica muy importante. Ellos, en cuanto detectan a un microorganismo, bueno, pues simplemente actúan sobre él, ¿vale? Rápidamente. Tiene la ventaja de que es muy rápida, pero tiene el inconveniente de que si este antígeno cambia o es un poco diferente, pues estas células ya no pueden actuar sobre él. Entonces tenemos el otro tipo de inmunidad, que es la inmunidad adaptativa, que a diferencia de la anterior, tiene una enorme especificidad y memoria. Estos son dos conceptos muy importantes. Es específica, es decir, actúa sobre un antígeno concreto, y tiene memoria. Porque esto le permite la especificidad distinguir patógenos muy similares, con lo cual se mejora el reconocimiento con el nuevo contacto, y esto, como seguramente sabrás, es la base de la fabricación o del funcionamiento de las vacunas. En este caso, como puedes ver aquí, esta inmunidad la llevan a cabo, en vez de los fagocitos, que eran las otras células de la inmunidad innata, estos son los linfocitos. Pueden ser linfocitos B, linfocitos T, ¿vale? Principalmente los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos, como ves aquí, distintos tipos de anticuerpos, y los linfocitos T que colaboran. La importancia o la diferencia fundamental entre esta inmunidad y la anterior es la existencia de memoria inmunológica. Como puedes ver en esta tabla, pues aquí está comparada con las principales características que tienes en esta columna, estos dos tipos de memoria, la innata y la adaptativa. Quizás puedes dar pausa al vídeo y tratar de comprender o asimilar pues, lo que aparece en esta tabla. Respecto a la inmunidad innata, vamos a explicar un poquito, solamente ver para que veas qué células intervienen. Si recuerdas, esta inmunidad innata es aquella que no tiene memoria y es la primera línea de defensa. Bueno, pues aquí intervienen pues, las células, por ejemplo, ves, aparece aquí la palabra fagocitosis, pues células que fagocitan, como son los macrófagos, los neutrófilos, y otras células que se llaman las NK o natural killer, que van a soltar sustancias que destruyen las células, por eso se les llama citotóxicas. Bueno, estas serían las principales células que intervienen en la inmunidad innata. Vamos a ver ahora los mecanismos de la respuesta adaptativa, que son, como puedes ver aquí, pues dos tipos, ¿no? Históricamente, la inmunidad adaptativa, pues se hablaba de inmunidad humoral o celular, ¿no? La humoral, pues es la que está asociada a los fluidos, humores o fluidos, como los anticuerpos, y la celular es aquella que se encarga o que está dirigida a destruir las células. Esta clasificación pues actualmente resulta un poco insuficiente, porque se ha visto que los anticuerpos, para producirse, necesitan generarse en cooperación con linfocitos, cooperando los linfocitos T y los B. Por tanto, esta división que se hacía de que la respuesta humoral era la que realizaban los linfocitos B produciendo anticuerpos y la celular era llevada a cabo por los linfocitos T, pues ya no es así tan claro, ¿vale? Aunque se sigue utilizando este concepto, ¿no?, para referirse pues, a la defensa humoral, la llevada a cabo por los anticuerpos, y la celular, aquella que tiene los linfocitos T y macrófagos como células responsables. Vamos a entrar un poquito en detalle en esto, pero antes de eso sí es importante recordar pues cuáles eran las características de la respuesta inmunitaria adaptativa, como ves aquí. Y era, acuérdate, que sí tienen memoria, estas células recuerdan al patógeno, son una línea de defensa más específica y se puede llevar a cabo mediante la producción de anticuerpos o mediante la acción directa de células. Un poquito más de detalle, sin entrar en demasiadas cosas complejas, pero sí para que entiendas un poquito más cada una de estas respuestas. La respuesta humoral, que es la debida a la acción de los anticuerpos, como puedes ver aquí, pues en ella intervienen los linfocitos B principalmente, pero como te decía antes, ves que también intervienen los linfocitos T. Por tanto, bueno, es una respuesta humoral principalmente mediada por anticuerpos y linfocitos B, pero que necesitan la colaboración, como ves aquí, o activación de linfocitos TH. Los linfocitos B
son los que van a producir los anticuerpos, como ves aquí, entran en contacto con el antígeno, se activan, se transforman en células plasmáticas y estas son las que van a dar lugar a los anticuerpos. Como ves, se producen células de memoria, que es una característica o es la característica principal de la respuesta adaptativa. Pero, como ves aquí, también intervienen los linfocitos T, un tipo de linfocitos T que se llaman cooperadores o TH, del inglés helper, que van a regular las funciones de dos tipos de leucocitos, de los macrófagos, que ves aquí, y de los linfocitos B. Por tanto, esta cooperación consiste en emitir principalmente una serie de moléculas, como ves aquí, una de ellas las interleucinas. Estas interleucinas producidas por los linfocitos T colaboradores, como ves aquí, son las que van a ayudar a que se formen células plasmáticas y den lugar a anticuerpos. Entonces ves aquí cómo los linfocitos B, así resumiendo este esquema, entran en contacto con el antígeno, se transforman en células plasmáticas y producen anticuerpos. Pero para que se dé lugar este proceso, necesitan la colaboración de los linfocitos TH2 que van a producir unas sustancias que les permiten, ¿vale?, esta producción de anticuerpos. Y por último, ves aquí que como es una respuesta adaptativa, pues aparecen tanto células plasmáticas de memoria como linfocitos TH2 de memoria, que veremos un poquito más adelante para qué sirve. La otra respuesta adaptativa, si te acuerdas, era la respuesta celular. Aquí, como ves en este esquema, ya no hay anticuerpos, no aparece la palabra anticuerpos, porque en la respuesta celular no intervienen anticuerpos. Normalmente esta respuesta celular, ¿vale?, se encarga de los patógenos intracelulares, como por ejemplo los virus, ¿vale? Y en ella, fíjate que intervienen ya solo linfocitos T, los TH1 y los T citotóxicos. Estos son los principales las principales células que intervienen, ¿no?, junto con los macrófagos, ¿vale?, los linfocitos T citotóxicos. Estos son los que se encargan de, a las células infectadas, destruirlas. Pero también necesitan la colaboración de unos otros linfocitos que se llaman los TH1, ¿vale?, para producir células de memoria. Fíjate que aquí se destruye directamente la célula, no mediante anticuerpos, sino mediante la producción de sustancias citotóxicas, y como es una inmunidad adaptativa, igual que la humoral, pues también vamos a tener células citotóxicas de memoria y células enfadadas, que son las que se suelen llamar, traducido del inglés, células de memoria. ¿De acuerdo? Esta es la característica que distingue la inmunidad adaptativa de la inmunidad innata. Vamos a hablar ahora un poquito más de los antígenos. Vamos a explicar brevemente qué es un antígeno. Un antígeno es cualquier sustancia capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria adaptativa, ¿vale? Un patógeno normalmente tiene muchos antígenos. Los antígenos pueden ser muy grandes, pero los anticuerpos que producen los linfocitos B solo van a reconocer una parte de estos, y esta parte se denomina epítopo, ¿vale? Entonces, un antígeno determinado puede tener varios epítopos, aunque un anticuerpo o un linfocito T determinado solo va a reconocer uno de ellos, ¿vale? Entonces es importante esta palabra que aparece aquí de epítopo, ¿vale? Es la parte que hace reaccionar. Y estas reacciones que se llevan a cabo cuando el anticuerpo localiza el epítopo pueden ser de 4 tipos, ¿no? Pueden ser, como los ves ahí, bueno, pues depende de cómo sea el efecto tras la unión entre el antígeno y el anticuerpo. Estos 4 tipos de reacciones, bueno, los estudiarás con más detalle, ¿vale?, en qué consiste y cuáles son las características específicas de cada uno de estos tipos. Profundizando un poquito más ahora en los anticuerpos, vamos a ver pues qué son, cuál es su estructura y cuál es su función. Los anticuerpos son glucoproteínas globulares que se encuentran en el suero y en la membrana de los linfocitos B y que son capaces de reconocer a los antígenos. Se denominan también inmunoglobulinas, seguramente has oído la palabra inmunoglobulina, ¿no?, debido a su función inmunitaria. Pues inmunoglobulinas, ¿no?, pues como dice la palabra, globulinas, proteínas globulares que tienen que ver con el sistema inmunitario. Bueno, su estructura es importante, tienen una forma de Y y están compuestas por 2 parejas de proteínas idénticas. 2 cadenas grandes o pesadas, que se llaman cadenas H, de heavy, del inglés heavy,
que están enlazadas por su base, y dos cadenas pequeñas o ligeras que se llaman cadenas L, de light del inglés, y que también están unidas entre ellas. Por tanto, esto le da una flexibilidad a esta estructura. ¿De acuerdo? Dos cadenas H pesadas, dos cadenas L ligeras. Esta es la estructura de un anticuerpo principal. Hay una parte, esta parte que ves en verde, que es la región constante, ¿vale? Es la que se suele fijar pues, a la membrana de las células donde se producen. Y luego hay una parte que es la interesante, que es esta parte variable, ¿vale? Que es el sitio donde se va a unir al antígeno. Esta parte del anticuerpo que se une al antígeno se llama parátopo y es la que da la especificidad de los anticuerpos. Esta parte de la proteína, dependiendo de qué antígeno se una, pues va a tener una forma u otra, y esto es lo que le da la gran especificidad. En cuanto a la función, bueno, aquí puedes ver también pues eso, las cadenas, los puentes disulfuros por los que se unen. En cuanto a la función de los anticuerpos, pues podemos decir que su función es identificar y unirse a ese patógeno, ¿vale? Se van a unir, como recuerda, por esta región variable. Entonces se unen al patógeno, y lo que hacen es bloquear los efectos, ¿vale? O eliminarlos físicamente. Esta es la aportación más importante que tienen los anticuerpos a este mecanismo de defensa, y es la memoria, ¿vale? Y la especificidad. Vamos a hablar un poquito más de ellas un poquito más adelante. Vamos a hablar un poquito de la memoria. ¿Qué es eso de la memoria inmunológica? Bueno, es importante que seas capaz de comparar las diferentes características que tiene la respuesta inmune primaria y secundaria. La inmunidad adaptativa es la única que tiene la capacidad de desarrollar memoria inmunológica. Acuérdate que la inmunidad innata no la tenía. ¿En qué consiste esta memoria? Bueno, pues consiste en responder en más o menos tiempo, ¿vale? Y con más o menos intensidad a los patógenos o toxinas, pues con los que ya ha habido un contacto previo, y con estos patógenos que ya ha habido este contacto previo se responde mucho más intensamente que con los que son desconocidos. Esto se consigue realizar gracias a la selección clonal, que no vamos a explicar aquí porque es un poco compleja, pero que da lugar a dos tipos de respuesta, que es la primaria y secundaria. La respuesta primaria es la que tiene lugar tras el primer contacto con el antígeno. En el caso de los linfocitos B, se va a sintetizar inmunoglobulina M, y luego un par de días después, como ves aquí, ¿vale? Aquí estos serían los primeros días, se producen estas inmunoglobulinas M, que son estas moléculas azules en forma de Y. Acuérdate que era la estructura típica de un anticuerpo. Entonces se producen, y luego un poquito más adelante, un par de días después, se van a producir inmunoglobulina G. Como ves aquí, esta respuesta, hay una fase de latencia. Aquí las células linfocitos B entran en contacto con el antígeno y al cabo de unos días, un par de días normalmente, empiezan a producir pues esas inmunoglobulinas. ¿Qué ocurre cuando hay un segundo contacto con el antígeno? Es decir, si antes de explicar esto, podemos decir que aquí, en la respuesta primaria, se producen células de memoria. ¿Te acuerdas, no? Que en la respuesta inmunológica específica se producían células de memoria. Bueno, pues entonces, ¿por qué te recalco esto? Porque cuando se produzca el segundo contacto con el antígeno, ¿vale? La existencia de esas células de memoria va a hacer que se induzca una respuesta secundaria, que como ves aquí tiene unas pequeñas características diferentes. En este caso, se vuelve a producir inmunoglobulinas M, que la producen los clones de linfocitos B específicos, ¿vale? Que no estaban en el primer contacto, pero también debido a las células de memoria, bueno, pues hay una serie de clones formados de células de memoria que van a producir también inmunoglobulinas, que como ya habían entrado en contacto con el patógeno en su primer contacto, pues ahora son mucho más numerosos y permiten una respuesta mucho más rápida que la primera. Como ves aquí se tarda, esta gráfica sube más lentamente, se tardan más días en llegar aquí al máximo, sin embargo aquí
se produce una producción mucho más rápida, ¿vale?, de anticuerpos, debido a esa existencia de células de memoria que se produjeron en la respuesta primaria. Entonces, en el segundo contacto, como hay células de memoria, se producen muchísimos más anticuerpos y de una manera mucho más rápida. Ves que esta gráfica sube más rápidamente y llega a un nivel más alto, ¿vale?, de concentración de anticuerpos. Llega hasta aquí. Entonces, ¿eso qué permite? Pues permite que la respuesta inmunitaria sea mucho más rápida que la primera, ¿vale? La respuesta inmunitaria secundaria es mucho más rápida que la primera y además es más duradera, ya que los anticuerpos, sobre todo las inmunoglobulinas G, tienen una vida media más larga. Ves que aquí van disminuyendo en la respuesta primaria y en la secundaria tardarían más días en esta gráfica en acabarse. Incluso a veces pueden llegar a durar varios años o en algunos casos toda la vida. Aquí tienes brevemente pues, las características de cada una de estas dos respuestas. Quizás puedes darle al vídeo, pararla y leerla con calma. Por último, vamos a ver las disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. El sistema inmunitario, su principal función es protegernos de las infecciones, ¿no?, respetando nuestros tejidos, pero a veces falla y produce disfunciones o deficiencias. Pueden ser heredadas o adquiridas. Los extremos opuestos del buen funcionamiento del sistema inmunitario son las alergias y las inmunodeficiencias. Las alergias es una respuesta excesiva y que nos produce daño, y las inmunodeficiencias son pues, una respuesta demasiado deficiente y que también nos va a causar daño. Brevemente vamos a explicar en qué consisten las alergias. Las alergias normalmente lo que ocurre es que nuestro cuerpo confunde una molécula, una sustancia que no es dañina, pero la confunde con un parásito, con un patógeno. Y entonces, en un primer contacto, los linfocitos B sintetizan las inmunoglobulinas, que sería la respuesta primaria, pero en un segundo contacto, los siguientes contactos, ese alergeno, esa sustancia, va a producir una fuerte reacción, inflamación, lo que se llama la respuesta secundaria, y puede producir pues, lesiones en algunos tejidos. Esto sería la respuesta de una alergia, una hipersensibilidad, ¿vale?, en la que se confunde, ¿vale?, es una sensibilidad demasiado acusada y confunde algo que no es dañino como si lo fuese. Y la enfermedad, las inmunodeficiencias, pues aquí lo que ocurre es que pues alguno de los agentes de la inmunidad pues estaría alterado o ausente y entonces pues causa susceptibilidad a las infecciones. Aquí pues las células de defensa pues responderían contra algo que es de nuestro cuerpo y que no debería, ¿vale? Sería lo contrario a las alergias. Y otro fallo sería lo que aquí explicamos como enfermedades autoinmunes. Estas se deben a errores del sistema inmunitario. A la hora de detectar y atacar células extrañas, pues en este caso el sistema inmunitario ataca a los diversos órganos propios y tejidos propios de nuestro cuerpo, creyendo que son patógenos. Entonces, en algunas enfermedades inmunitarias se puede producir pues, destrucción del tejido, inflamación, ¿vale? Como ves aquí, pues te sonará seguramente la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple, en la cual el cuerpo pues, se daña a sí mismo. Y luego, brevemente nombramos el cáncer, porque algunos estudios parecen indicar que el cáncer también puede ser consecuencia de fallos en nuestro sistema inmunitario.